Perfecto. ¿Cómo han pasado? Cuéntenme, ¿pudieron practicar un poco de lo que hemos hecho en estos días? ¿Han podido probar las herramientas? Ayer tuvimos la oportunidad de compartir un par de prompts. Cuéntenme si han podido hacer alguna actividad, si tienen alguna pregunta de la primera, segunda y tercera clase. Me gustaría que de pronto iniciemos respondiendo preguntas o de lo contrario, pues arrancamos con la clase directamente, ¿vale? Ok. Dice Sorcelina, qué pena, que hizo un ensayo. Me parece perfecto. Me alegra muchísimo que le esté sirviendo la clase. Bien, hoy ha sido de esos días en los que he sofocado mucho mis cuerdas vocales y eso me resiente un poco la garganta, así que de antemano les pido que me perdonen cualquier tipo de incomodidad que de pronto pueda presentar durante la clase, ¿vale? Dice, quiero aclarar la diferencia del PROM y cuando estoy trabajando en IA. No logro entender la pregunta, Elizabeth. Si quiere, levanta la manito, yo te activo el micrófono y ya tú me puedes explicar porque no logro comprender muy bien cuál es tu duda, ¿vale? Y con todo gusto, pues, en lo que de mí dependa, podértela responder. Dice Equileg, dice, tengo una duda siempre que pego en plagio, corrijo y siempre me aparece un porcentaje del 30%. Pues aquí hay que ver varias cosas. Uno, ¿desde qué herramientas estás trabajando? ¿Sí? Es decir, ¿qué herramientas? Si estás trabajando en Turnitin, pasa que el 30% es bastante, o sea, es bastante porcentaje. Tienes que mirar a ver qué estás parametrizando. Tienes que mirar si en la plataforma que tú estás utilizando excluye las referencias bibliográficas, excluye el formato o la plantilla de la universidad. Es decir, hay cosas que uno tiene que hacer que de pronto pueden volverse constantes en términos de similitudes. Por ejemplo, en el caso de Turnitin, cuando uno va a cargar el documento para revisar si tiene o no plagio, similitudes semánticas, pues toca de alguna forma parametrizar de que excluya las referencias bibliográficas, que excluya las citas textuales, que están bajo comillas según las normatividades, que excluya plantilla. Puedes presentar una plantilla, si hay una plantilla que tenga cierto elemento, hay que ponerlo, ¿vale? Bien. Plagion.com no lo he utilizado comercialmente, no sé si tenga esas opciones, habría que revisar, pero créeme que si te aparece 30% hay algo mal que se está haciendo, algo mal que se está haciendo en la redacción. Hay texto que, que preserva similitudes y esto pues te va a afectar. Y ahí sí hay que mirar a ver de qué forma está subsanando porque 30% es bastante, ¿vale? ¿Okay? Eh, Cuando tú citas, lo que estás haciendo es simplemente legitimando los textos de otras personas que estás utilizando en tu investigación. Pero de igual forma, tampoco hay que abusar de las citas textuales, ¿vale? Dice una pregunta, ¿cuándo usar ChatGPT y cuándo ScholarGPT? Pues, uno utiliza Chat, en ambos, cuando tú estás haciendo investigación, puedes trabajar con ChatGPT o ScholarGPT, no hay problema. Pero uno utiliza ScholarGPT cuando quiere trabajar en la base de datos de ScholarGPT. Recordemos que ScholarGPT es una base de datos con más de 200 millones de recursos. Cuando estoy trabajando con ChatGPT, estoy trabajando con toda la Internet. Entonces, hay cosas que a mí no me interesa. Por ejemplo, no me interesa que él busque en páginas web que no sean indexadas.
si mi intención es que todo lo que él busque y consulte venga de páginas indexadas, utilizamos Scholar GPT, Consensus, Scholar IA o ciencia espacial en el marco del ecosistema de ChatGPT. ¿Ok? No, Max, tú puedes trabajar con Géminis. No hay problema. Sí, si te sientes cómodo con Géminis, trabaja con Géminis. Ah, excelente, qué bueno. Dice Naendri, doctor, gracias a su clase de ayer pude explicar el tema de humanización. Me alegra muchísimo. Me fascina poder estar aportándoles, ¿vale? Bien, recuerden, pueden levantar la manito cuando gusten y yo le daré la palabra por si quieren de pronto tener una intervención. La noción de orden sean lo más breve posibles, ¿sí? Para ver, ¿ok? Regálenme aquí un segundito. ¿Vale? Perfecto. Vamos entonces a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Con el permiso de ustedes, voy a apagar el chat y voy aquí a apagar un conjunto de opciones para que no se nos presenten inconvenientes durante la clase. Vale, perfecto. Bien, vamos a iniciar. Vale, Arnaldo dice que ha repetido el diplomado varias veces. La teoría fundamentada, mi estimado Arnaldo, es una herramienta muy buena. En el material de apoyo vas a encontrar un par de libros de teoría fundamentada que puedes integrar a ChatGPT. Pues, lastimosamente, pues, las clases, como es el mismo diplomado, si tuviésemos la oportunidad de sacar un diplomado especialmente de investigación cualitativa, interpretativa, pudiéramos dedicarle gran tiempo a teoría fundamentada. Pero digamos lo que en la dinámica normal del diplomado es poner las bases, por lo cual no importa las veces que te vayas a ver el diplomado, vas a ver que vamos a estar poniendo las mismas bases, ¿cierto? Pero de ahí en adelante, claro que puedes profundizar si haces muy buenas adaptaciones de los prompts. Aquí que es lo importante, que si tú vas a cargar en la inteligencia artificial los libros de teoría fundamentada, le pidas que, y vamos a ver de qué manera podemos hacer, les pida que te ayude a crear un buen sistema de categorías y poder hacer un ejercicio. Lo que pasa es que la teoría fundamentada se fundamenta en la saturación de información, es decir, de alguna manera la categorización surge de un proceso sistemático de saturación de categorías, es decir, y de ahí de esa saturación de categorías vas a pasar a una codificación un poco más axial, donde se seleccionan, se integran muchas de esas categorías y se depuran o se seleccionan esa categoría o esas categorías centrales de las cuales tú vas a comenzar a hacer teorización, desde las cuales, ahora, esa teorización está fundamentada, uno, desde la recolección de los datos sistematizada, es decir, de lo que estás tomando de los participantes, tanto así, obviamente, de la hilación con las teorías
que le han antecedido, es decir, a partir de lo que se logra recolectar de los datos de los participantes o del grupo focal o de la población con la que esté trabajando, pues eso se hace un paralelo. Tengo dos tesis que puede ser fundamental. Ahí tengo dos tesis. En el material de apoyo tengo dos tesis de teoría fundamentada. Entonces te voy a mostrar aquí más o menos. Vale, más un segundito. Si acá logro hacerlo. ¿Verdad? En este momento. Entonces, para comenzar. Entonces, les decía a ustedes, por ejemplo, en el material de apoyo, si te vas a investigaciones hermenéuticas, ahí vas a encontrar ejemplos de tesis. En ejemplos de tesis vas a encontrar una carpeta que se llama Teoría Fundamentada y hay dos tesis eh, de Ciencias de la Educación, una desarrollada, si no estoy mal, por Milton López y otra por la doctora mira, Milton López y la otra es de la doctora, ay, ahora se me olvidó el nombre, pero ahí más o menos vas a estar viendo cómo funciona este tipo de ejemplos de tesis. Si también se la das a la inteligencia artificial, mira bien cómo trabaja el capítulo 3 que es, o el capítulo 3 que vendría siendo parte del diseño metodológico. Aquí te hablan un camino de reflexión hacia la resignificación de la educación física y aquí más o menos hablan más o menos de las fases que ellos trabajaron. Sí, él aquí trabaja desde, vamos para ver, esta es teoría fundamental. Ah, para ver. No, 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 este no es teoría fundamental. Qué pena contigo, con ustedes. Lo puse donde no era. Y esta de Jarlis, vamos para ver si esta sí es de teoría fundamentada. Jarlis, vamos a ver ruta metodológica, paradigma, tipo de investigación, no está aquí habilitado para ver 45. Vamos para ver si en esta tesis se alcanza a apreciar. De igual forma, después intento ubicar unas tesis de teoría fundamentada para adicionárselas. Vamos para ver, aquí dice 45. El camino hacia la emergencia de conductos teóricos, vamos a poner paradigma de investigación, paradigma de investigación, veamos, veamos a ver, se trabaja, sí, un diseño de teoría fundamentada, sí, aquí trabajamos teoría fundamentada y aquí podrás ver de pronto etapas, técnicas de recolección, fases, este tipo de herramientas le podrían servir un poquito. Pero bien, vamos a ver de qué manera te puedo colaborar durante este diplomado, teniendo en cuenta tu necesidad, ¿cierto? Pero lastimosamente el diplomado no se especializa hacia esa ruta metodológica. De hecho, no se especializa en ninguna. Se busca son de generar fundamentos generales y a partir de las mediaciones de las tecnologías que ustedes puedan hacer adaptaciones. ¿Y qué significa adaptación? Alimentar la inteligencia artificial con libros, con artículos, con ejemplos, ¿sí? Y eso te va a ayudar mucho a poder trabajar con la inteligencia artificial. Vamos a hablar hoy, quiero trabajar con ustedes un tema que podríamos decir que nos va a presentar unas características eh, muy generales de cómo funcionan las características epistemológicas de los principales enfoques de investigación, ¿cierto? Eh, y desde ahí poder tener ciertas consideraciones. ¿Por qué es importante esto?
porque no es lo mismo redactar una investigación cuantitativa que redactar una investigación interpretativa o redactar una investigación sociocrítica o una investigación emergente, ¿sí? O una investigación dialéctica. No es lo mismo, ¿sí? El tono, la manera como observo la realidad, la manera en cómo reflexiono o analizo la realidad cambia. Entonces, vamos a ver. Para hablar de estas características epistemológicas, quiero no hacerlo desde una explicación teórica, porque ahí tienen una cantidad de libros en el material de apoyo que les van a servir para profundizar sobre lo que voy a decir. De hecho, tienen el mismo libro de Belkis Rojas de Escalona, que se llama Investigación Cualitativa, ahí lo tienen. Vamos a hablar un poquito de una historia que Belkis Rojas de Escalona toma como ejemplo, toma como parábola para explicar las características epistemológicas de los principales enfoques. Y lo hace a través de un caso, lo hace a través del caso de Frederick. Así que permítanme y lo abordamos nosotros. Ok, permítanme lo abordamos nosotros. En el libro, Belkis menciona el caso de Frederick. Dice que en una ocasión, una investigadora le proyecta un video, el video del caso de Frederick, a 3 sujetos. Entonces, toda su atención acá. Una investigadora le proyecta un video a 3 personas. Las 3 personas de manera simultánea están viendo el mismo video. ¿Sí? En el video se narra por enésima vez la confesión de Frederick sobre lo que ocurrió aquella trágica noche. Los sujetos que van a ver el video son un detective, una psicóloga y un sacerdote. Un detective, una psicóloga, un sacerdote. Comienza el video. En la escena se presenta en un plano cerrado un hombre de edad avanzada, de aspecto desencajado y con, eh, con una expresión que denota una carga, un peso, una culpa que la atormenta. Frederick comienza a hablar y dice, ella no me vio, estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete. Yo entré y con decisión la tomé y la acaricié con pasión. Mis labios temblaban por el deseo y no pude resistirlo. La mordí una y otra vez, no sé cuántas, hasta sentirla desvanecerse ante mí, mientras su sabor embriagaba todo mi ser. Exclamó, no me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta que morías. Te juro que no lo supe, solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé que entre mis manos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue. En ese mismo momento, la investigadora detiene el video, lo interrumpe la proyección y le pide su opinión a cada uno de los sujetos que estaba viendo el video. Sin dudarlo, el detective se para y lanza un conjunto de afirmaciones diciendo, este hombre ha asesinado a alguien. Continúa con su siguiente afirmación diciendo, una mujer. Continúa con otra afirmación y dice, parece un acto de canibalismo. A todas luces parece un crimen pasional. Ya van 4 o 5 afirmaciones. No obstante, es necesario estudiar las evidencias que permitan corroborar o desmentir lo que acabo de decir. Hay que mirar las huellas dactilares digitales, hay que mirar la presencia de sangre, de evidencia
revisar centímetro a centímetro el lugar del crimen, revisar o recrear segundo a segundo lo que pudo haber sucedido y definitivamente demostrar y decir con claridad qué sucedió esa noche. Mientras que el sujeto hablaba, la psicóloga dice, afirmativamente es importante demostrar qué pudo y cómo pudo haber pasado lo que sucedió en esa noche. Pero también es importante que nosotros vayamos más allá del hecho de ese día, de la muerte o de la supuesta muerte de Eloísa, y también comencemos a estudiar aspectos más complejos y más profundos que no van a ser tan sencillos de explorar a partir de evidencias físicas, concretas, materiales, medibles. Nos va a tocar explorar a partir de testimonios, a partir de análisis, cuáles pudieron ser las motivaciones, cuál pudo ser la motivación que llevó a que Frederick aparentemente llevara a cabo tal acción. ¿Qué significaba? Es decir, ¿cuál es el significado que le atribuía a esa mujer a Frederick? Es decir, ¿qué significaba esa mujer para él? ¿Qué tipo de relaciones tenían? ¿Cómo pudo haber influido la historia de ambos juntos, pero también cómo pudo haber influido la historia individual de cada uno de ellos? Sí, cómo pudo haber influido el entorno, la historia de vida de Frederick en esa decisión. ¿Por qué? Porque no es solamente saber qué sucedió ese día, sino poder comprender por qué pasó y cómo podemos a partir de allí eh, reconocer ciertos patrones, reconocer ciertas características que nos permitan entender este tipo de situaciones o este tipo de formas de pensar de personas que terminan asesinando a personas que aparentemente aman, ¿sí? Entonces, allí plantea su cosmovisión la psicóloga. Eh, el sacerdote, al escuchar al detective y a la psicóloga, dice, pues creo que han apuntado temas importantes, pero quiero que nunca se olviden que nos guste o no, no solamente se perdió una vida, la vida de Eloísa, sino que también hay otra vida que en este momento está perdida, y es la vida de Frederick, ¿cierto? Y él es un ser humano, nos guste o no. Así que no es solamente demostrar qué sucedió y por qué sucedió lo que sucedió a partir de las relaciones con, con el contexto, sino que se hace también relevante que trabajemos con Frederick. Uno, para que él tenga conciencia, que él sea consciente de su situación, él sea consciente de lo que hizo, que él sea consciente, como decía la psicóloga, de los aspectos que pudieron haber influido, que pudo haber influido para que él hiciera lo que hizo, que él sea consciente y que a partir de ese estado de conciencia, él asuma la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones, pero que en el marco de esas responsabilidades, él puede emprender un nuevo camino hacia su propia liberación. Es decir, no es exonerarlo de sus responsabilidades y de sus consecuencias, sino que él pueda reencontrarse consigo mismo, pueda arrepentirse y aún pagando las consecuencias de su crimen, él emprenda un nuevo camino como un nuevo individuo, ¿sí? Como una persona que quizás hasta pueda ayudar a otras personas a que no cometan el pecado, la falla que él cometió y que se pueda devolver o no a la sociedad como una persona completamente reformada. Entonces, veamos lo siguiente. Vemos un mismo contexto problemático, vemos un mismo caso que es el caso de Frederick. No obstante, aunque es la misma realidad, vemos tres posturas completamente diferentes.
La del detective, que es una postura empírico-analítica, una postura cuantitativa, una postura en donde se observa la realidad desde unas características que busca resolver la realidad desde ciertas intencionalidades. El detective quiere mostrar la realidad tal cual como es, verificable, demostrable, que no exista eh, cabida alguna a la suposición, a la subjetividad, no. Quiere que la realidad se muestre tal como es y resolver lo que desde ese campo del saber puede resolver o le interesa resolver. La psicóloga, por su parte, representa esa conmovisión interpretativa. Con esto no quiero decir que todas las psicólogas sean interpretativas y que no hayan psicólogos que sean cuantitativos. No quiero decir eso. Les pido que me excusen si estoy tomando la bebida caliente para poder colaborarme un poco con el tema de la garganta. Les decía que la psicóloga, esta psicóloga en particular, representa el paradigma interpretativo, las investigaciones interpretativas, estas investigaciones que tienden a ser cualitativas y que buscan comprender esas realidades metafísicas y donde no es tanto ver la realidad tal cual como todo el mundo la ve, sino comprender la realidad de los individuos que están involucrados en esa realidad. En este caso, cómo perciben la realidad el mismo Frederick, pues ya Eloísa no podemos porque aparentemente pues ya no está viva, pero quienes rodearon la relación de Eloísa y Frederick, quienes rodearon la familia de Frederick, la infancia de Frederick, es decir, las personas, es decir, cómo se construye la realidad, ¿sí? Cómo ven eh, lo que pasó intentando comprender y poder elucidar. Es un verbo muy interpretativo. Elucidar es como escudriñar, como buscar entre muchas cosas y poder extraer elementos que son fundamentales para la comprensión. Entonces, la psicóloga nos presenta esa posible conmovisión. El sacerdote, por su parte, representa una conmovisión más de acción, más humanizante y humanizadora, una conmovisión más sociocrítica de la realidad, en donde no es suficiente comprender cualitativamente la realidad, sino lograrla transformarla. No me interesa simplemente comprender cómo piensa Frederick, sino que pueda movilizar los estados de conciencia de Frederick, que pueda buscar estados de liberación en Frederick, ¿cierto? Entonces ahí vemos ciertas características. Alguien una vez me dijo, eh, profe, eh, quien determina el diseño metodológico es el problema. Es decir, es el problema el que dice o sugiere cuál es el diseño metodológico y la perspectiva que se va a asumir en la investigación. Y aquí difiero, y lo hago desde una postura constructivista del conocimiento, difiero con esa posición. ¿Y por qué difiero con esa posición? Permítanme y se los explico. Y es que por lo muy objetivista que seamos, siempre las investigaciones van a estar influenciadas eh, por las perspectivas formativas, ideológicas y por las formaciones cognitivas y profesionales del investigador. ¿Qué les quiero decir con esto?
Y es el ejemplo que nos plantea Belkis Rojas en ese libro. Los tres individuos fueron expuestos a la misma realidad, al mismo video, ¿cierto? Entonces la gente asume que un problema es algo que es concreto, ¿sí? De la realidad pura, y no lo es. Los problemas son construcciones sociales, son construcciones personales, ¿sí? Son construcciones del ser humano. Es decir, permítanme y les pongo un ejemplo. Para los que no son creyentes, asuma este ejemplo como una metáfora. Para los que son creyentes, pues asúmalo como considera que lo pueda asumir, ¿cierto? Desde pequeño yo me levanté, eh, pues, con cierta formación en el cristianismo, y desde las escuelas dominicales nos enseñaban un poco sobre la Biblia. Y desde pequeño nos hablaban de Génesis, y de Génesis 3 en particular, que yo sé que muchos de ustedes, quizás por la cultura latinoamericana, también están familiarizados, donde se hablaba del huerto del Edén, donde estaba Adán, Eva, y desde pequeño estamos familiarizados con esa historia, con ese relato, con esa narrativa, donde Dios le dice a Adán y Eva que pueden comer de cualquier árbol menos de uno, que es el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal, ¿sí? Permítame para que entiendan lo que les quiero decir. Creo que todos se saben la narrativa, se saben la historia. La serpiente tentó a Eva, y Eva tentó al esposo, y finalmente terminaron mordiendo el libro, mordiendo el fruto del bien y del mal, el fruto del conocimiento, de la ciencia. Ese árbol es el árbol de la ciencia. Mordieron el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal. Lo primero que pasó fue que al morder la ciencia, el conocimiento, sus ojos se abren. Y lo que antes no era un problema, ahora se convirtió en un problema. Lo primero que alcanzamos a detectar allí, en la narrativa, en ese ejemplo que estoy poniendo, es que antes de morder la ciencia, eh, ellos estaban desnudos, y estar desnudos en esa narrativa no era un problema. Pero al morder la ciencia, entonces identificaron, es decir, ellos hasta ese día estaban bien desnudos, pero ese mismo momento la ciencia definió un problema, y definió la desnudez como un problema, ¿sí? Estoy basándome en la narrativa del ejemplo que estoy tomando para hacerlo más sencillo lo que quiero explicar, ¿sí? Y buscaron solucionar y se taparon. Perfecto, ¿sí? ¿Cómo podemos llevar esto a la explicación que estoy haciendo? Porque así funciona. Yo recuerdo que una vez mi papá me decía, ahora con ese tema del bullying, yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, allá nadie se sabía el nombre de nadie, todo eran por sobrenombres, por apodos, y entre el apodo era más hiriente y más ofensivo, era porque la persona era más querida y más amada, ¿sí? Y allá los problemas se resolvían esperándonos en la esquina y dándonos de trompadas, ¿cierto? Y, y él me decía, y ahora estos chicos, todo es bullying, todo es matoneo, todo es... Esto explica muy bien lo que le estoy diciendo. Por siglos, el maltrato, el acoso, fue parte de la sociedad, hasta que alguien observó esa realidad, y desde las ciencias comenzó a estudiar la realidad y comenzó a identificarla socialmente como un problema. Entonces, el conocimiento establece que esto es literalmente un problema,
lo categoriza, dice esto se llamará bullying, lo sistematiza, el bullying se compone por el conjunto de aspectos emocionales, físicos, y comienza a hacer una caracterización completa. Y a partir de esa realidad comienzan a estudiarla como variable y determinan la incidencia del bullying en el desarrollo socioemocional, la incidencia del bullying en el crecimiento, la influencia del bullying con la depresión, la influencia del bullying, y comienzan a construir conocimiento. Entonces, los problemas no son problemas de la nada, ¿sí? ¿Sí? Los problemas se descubren y se formalizan desde el intelecto humano. Es el intelecto humano el que define que algo es o no es un problema, ¿sí? Entonces, es la ciencia la que dice esto no está bien. En ciertas culturas, el hombre puede tener varias esposas o concubinas o amantes, y en ciertos contextos eso no se reconoce como un problema, pero en otros contextos eso está identificado, está caracterizado, está legalizado, está reconocido como una falta, como un problema, y todo eso es a partir de las construcciones. Entonces, cuando nosotros reconocemos entonces que la realidad es una, y la forma en cómo se investiga esta realidad depende en gran medida de ciertos aspectos. Entonces veamos lo siguiente. Hay paradigmas como el positivista, el neopositivista, los paradigmas naturalistas tipo darwinianos, y otro tipo de paradigmas que podrían estar relacionados con el enfoque cuantitativo. Ellos tienden, en lo posible, a que esas percepciones investigativas se desarrollen desde unas características, uno, objetivistas, ¿sí? Es decir, que seamos lo más objetivos posible con respecto a la realidad, en donde precisamente nuestros propios sesgos no vayan a influir en el análisis de los datos, en que el involucramiento con la población no vaya a afectar el análisis de los datos, intentar mostrar la realidad tal cual como es. Es una de las características de las investigaciones cuantitativas. Quiero mostrar la realidad tal cual como es, ¿sí? Tal cual como es. A mí alguien me hacía una pregunta ayer. Decía, profesor, y si yo pongo, ayer la vi, no la respondí, pero sí la vi en los mensajes, decía, profesor, ¿puedo poner en el prompt que la investigación es cuantitativa, de tipo investigación-acción participativa? Entonces, aquí es donde estas como visiones chocan, porque la investigación-acción participativa va en contravía de esas posturas, eh, cuantitativas. Por ejemplo, las invitaciones cuantitativas tienden a ser objetivistas, mientras que la investigación-acción participativa como diseño es intersubjetivista. Es decir, no busca el objetivismo, como si lo busca la investigaciones cuantitativas, las no experimentales, las descriptivas, las exploratorias, las correlacionales, y cualquier otro tipo, las longitudinales, las transversales, cualquier otro tipo de investigación cuantitativa. La investigación-acción participativa es intersubjetiva. Mientras allá, no voy a decir ni que los participantes, la muestra de estudio es un objeto de estudio en sí. Su interacción con la construcción del conocimiento es pasiva, simplemente son fuentes de información, mas no tienen participación. En la investigación participativa es obligatorio que los participantes asuman un rol proactivo, sean co-investigadores. Eso no nos lo va a permitir jamás las investigaciones cuantitativas. Entonces sería un error grandísimo establecer que una investigación es cuantitativa, de tipo investigación-acción participativa,
¿Por qué? Porque no son compatibles epistemológicamente hablando. No son compatibles. Entonces, lo que queremos llevarle a este momento es que ustedes entiendan que cuando uno va a observar una realidad, esa observación, queramos o no, está influenciada por nuestra propia formación, nuestras propias cosmovisiones, y es allí donde tenemos que identificar. No es lo mismo como un ingeniero observa la realidad por su formación en ciencias exactas que cómo la observa un licenciado en ciencias sociales o un sociólogo o un trabajador social, ¿sí? Desde su formación en ciencias sociales. No es lo mismo, no es lo mismo cómo observa la realidad un médico desde su formación base en ciencias exactas que cómo la observa de pronto un pedagogo desde su formación constructivista. No va a ser similar. Hay unas cosmovisiones, hay una manera, hay una forma de observar la realidad. Así que no estoy de acuerdo, y lo puedo responder desde el constructivismo, no estoy de acuerdo en decir que el problema es el problema y es el problema el que define el método, no, porque la realidad, si bien es cierto, es una, cómo se observa esa realidad eh, está implícita en la forma en cómo el investigador observa la realidad, ¿sí? En cómo observa la realidad. Esto lo pueden encontrar en la teoría de la equilibración de Jean Piaget. Jean Piaget decía que para poder haber construcción del conocimiento, el sujeto está en un estado de asimilación, está en un estado de acomodación. Y el sujeto lo primero que hace en sus procesos cognitivos es observar la realidad desde sus estructuras cognitivas. Así que la realidad no es la realidad sin que existan esas estructuras cognitivas. ¿Ya? Entonces son nuestras estructuras las cognitivas las que nos van a orientar a observar la realidad. Es decir, las estructuras cognitivas del detective, las estructuras cognitivas del detective eran diferentes a las estructuras cognitivas de la psicóloga y eran diferentes a las estructuras cognitivas del sacerdote. Por esa razón, aunque el video es el mismo, los tres están viendo la misma realidad, están viendo el mismo problema, están viendo el mismo video, lo interpretan de una manera diferente, lo observan de una manera diferente, lo perciben de una manera diferente, porque están observando esa realidad desde sus estructuras cognitivas. Por eso es que hay tantas peleas diariamente en temas políticos, sociales, económicos. La manera en que un capitalista observa la realidad es muy diferente a cómo la observa un socialista o cómo la observa un comunista, ¿sí? Porque son muy diferentes las estructuras con las que se observa la realidad, con las que se vive la realidad, y por eso son las peleas que vimos diariamente. ¿Sí? No es lo mismo cómo se observa la realidad desde una postura de derecha a cómo se observa una realidad desde una postura de izquierda. Las estructuras cognitivas influyen en cómo se percibe esa realidad. Y el problema de la sociedad no es que estas diferentes percepciones existan, porque ese es lastimosamente lo que está sucediendo y, y lo que Edgar Morin llama en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, lo que Edgar Morin llama como ceguera del conocimiento, que son cegueras paradigmáticas. ¿Sí? Si fueran por los de derecha, pues acabarían con todos los de izquierda y solamente existiría la derecha. Y si fueran los de izquierda, acabarían con todos los de la derecha y solamente existiría la izquierda. Y el éxito de la sociedad y del conocimiento y de la ciencia no está en erradicar los paradigmas que desde su estructura se plantean de manera distinta, más bien buscar la manera en cómo se pueden complementar. Aunque no necesariamente estemos hablando de unir, ¿ok? Pueden complementarse, mas no se pueden unir, porque muchas veces terminan afectándose entre ellos. Y ahora les voy a ponerles otro ejemplo. Entonces, vamos a hablar de ciertas características. Para comprender esto, vamos a hablar precisamente de los paradigmas, ¿vale? ¿Qué es un paradigma? Para Kuhn, un paradigma representa la manera en cómo se observa el mundo. Y esa manera está sujeta a las estructuras cognitivas del investigador, ¿cierto?
Un matemático observa desde su estructura cognitiva la realidad desde una postura. ¿Sí? Alguien de ciencias exactas, físico, químico, biólogo, observan la realidad desde esas estructuras cognitivas. Pero ya otras personas, otro tipo de ramas del saber, pero observan, ¿sí? Una realidad de una manera muy diferente. ¿Ya? El paradigma define varias cosas. Uno, define el propósito de la investigación. ¿Cuál es la intencionalidad? Entonces el detective decía, yo quiero demostrar, quiero validar, quiero corroborar que estas hipótesis que yo he lanzado son ciertas o desmentirlas. ¿A partir de qué? De elementos concretos, de datos concretos. Ahí está claro. Dos, define la relación del investigador con su objeto de estudio. Entonces el detective, para poder hacer lo que va a hacer, uno, no se puede involucrar con las víctimas, no puede entablar empatía ni afecto con respecto a la víctima, ¿ya? Tiene que enajenarse, tiene que de alguna manera garantizar en lo posible no tener ningún tipo de interés que pueda afectar su interpretación de los datos y ver la realidad lo más objetiva posible, ¿sí? Define la relación entre los hechos y los valores, es decir, cuál es la estética o cuál es, en este caso, el detective asume una postura empírica de la realidad, operacional, medible de la realidad, y cómo se define obviamente la naturaleza de los datos, ¿sí? Yo no puedo decir es que me parece que él es culpable, no, debo demostrar que es culpable a partir de muestras, a partir de hechos, a partir de, de evidencia, a partir de todos los elementos que permitan determinar que Frederick sí estuvo ese día, que hizo lo que hizo, todo debe demostrarse, ¿ya? Lo mismo sucede con los otros enfoques. Vamos a ver. Para eso, por ejemplo, tenemos características. Hablemos un poquito de lo cuantitativo. Si echamos una mirada al positivismo, el positivista, por ejemplo, Agustín Comte, que se le conoce como uno de los padres del positivismo, establecía tres elementos importantes. Dice los estados de la ciencia. Entonces decía que había un estado que era el estado teológico y ficticio. ¿Sí? Por ejemplo, eh, eh, explicar el mundo desde la cosmovisión divina es un estado que él no aceptaba como ciencia, por lo cual se descartaba desde el positivismo. Dos, la realidad metafísica o abstracta no se considera como ciencia. Si algo no se puede operacionalizar, no se puede medir, no se puede determinar, no se puede generalizar, es algo que no es objeto de estudio desde esta cosmovisión de ciencia, haciendo de que todo aquello que estudia algo metafísico abstracto sea pseudociencia. Voy a ponerles un claro ejemplo. Por ejemplo, en educación, cuando nosotros hablamos sobre mente, hablamos sobre pensamiento, hablamos sobre percepciones, intentamos estudiarlo de manera compleja, ¿sí? No obstante, el positivismo planteó su manera de cómo estudiar la educación. Y exponentes como, vamos a decir, lo digo en el orden cronológico, por ejemplo, en el caso de Pavlov, Watson y Skinner, que fueron famosos conductivistas, que eran positivistas, comenzaron a crear sus bases de una pedagogía conductivista. Y miren esto, ¿cómo yo puedo estudiar la mente o el aprendizaje? ¿Cómo yo puedo estudiar el aprendizaje si es algo que podríamos decir que es metafísico? Es algo que de pronto podríamos decir que es intangible. Y se lo digo como profesor, yo puedo ponerle la nota que ustedes quieran, pero eso no refleja con exactitud lo que usted sabe o lo que usted desconoce. Es muy difícil poder medir cuánto sabe o cuánto ignora usted de un tema. Aunque pongamos sistemas de evaluación,
ese sistema de evaluación simplemente será una representación de lo que yo observé, de lo que usted me hizo en clase. Esa era la postura del conductivismo. Entonces, la ciencia era lo que observaba. ¿Por qué se llamaba conductivismo? Se llamaba conductivismo porque era la conducta, era lo que el sujeto hacía, lo que determinaba precisamente su nivel de aprendizaje, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a esto se le llamaba el estado científico o positivista, es decir, estudiar aquello que puede ser medido, aquello que puede ser medible, observable, corroborable. Quiere decir que solamente entra en el interés de la ciencia aquello que puede ser medido, ¿sí? Que puede trabajar desde ese lenguaje estadístico, matemático, exacto, concreto, ¿sí? Y eso hace que estas investigaciones tuvieran ciertos fundamentos epistemológicos. Uno, que fueran empíricos, es decir, que fuera los hechos concretos las bases del conocimiento, ¿sí? Donde se rechazaba toda suposición del conocimiento. El conocimiento es cuando se verifica, mientras que no se haya verificado, no lo es, ¿sí? Que esa verificabilidad surge desde el análisis empírico y el desarrollo de hipótesis, en el caso de existir las causales, busca la repetibilidad. Si algo es cierto, funciona aquí, funciona en la China y en la Conchinchina. Muy diferente a una investigación cualitativa donde no nos interesa comprender la realidad del universo del conocimiento, sino desde la particularidad de quienes viven las experiencias o la realidad o una realidad en concreta. Son diferentes, ¿sí? La fundamentación del racionalismo, todos estos elementos nos llevan a entender qué es lo que se busca. Sí, entonces, las investigaciones cuantitativas buscan una observación sistemática. Todo se debe sistematizar, aunque en investigación todo se sistematiza. No importa que seamos cualitativos o cuantitativos, todo se debe sistematizar. ¿Sí? Existen hipótesis, pero estas hipótesis, cuando veamos diseño metodológico, vamos a ver que pueden haber estudios donde estas hipótesis se comportan de una manera diferente o en algunos contextos no son obligatorias. A nivel metodológico, las investigaciones que están obligadas a tener hipótesis son aquellas investigaciones de características causales, como las investigaciones explicativas, correlacionales, las experimentales, donde se manipula parcial o totalmente una variable, ¿cierto? Y buscamos demostrar algunos elementos, entonces se formulan hipótesis. Pero hay estudios cuantitativos como los descriptivos y los exploratorios que no necesariamente tienen que tener eh, hipótesis y de tenerla no cumplen la misma función, son más hipótesis descriptivas que, que corroborables. ¿Ok? Se usan las estadísticas y los modelos matemáticos para poder hacer el análisis de los datos. ¿Ya? Se busca el control de las variables, por eso esto es más que todo en investigaciones experimentales, ¿sí? Y la reproducción de los resultados. Entonces, vemos que las investigaciones cuantitativas tienen ciertas características. Por mucho tiempo, esta cosmovisión positivista hizo parte de las ciencias que hoy día son de predominancia cualitativa. Por ejemplo, en las investigaciones sociales, por muchos años, el legado de Emil Durkheim, que fue un investigador social, pero que investigaba desde el positivismo los fenómenos sociales, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el positivismo se aplicaba a los hechos sociales desde la física de los hechos sociales, ¿sí? Y asumía esa importancia de ser lo más objetivos. Hay un libro para los que se van a meter en el mundo de las investigaciones cualitativas y sobre todo de las investigaciones sociocríticas que les recomiendo, está en el material de apoyo, que es cómo investigar la realidad y transformarla desde la praxis, desde el del maestro Falborda. En ese libro van a encontrar ciertos relatos importantes. Y uno de los relatos importantes que encontramos en ese libro es que el maestro Falborda cuenta que cuando él era investigador, era sociólogo, él cuando comenzó a investigar, sus maestros
cuando lo iban a campo a hacer investigaciones sociales, le decían que no podía hablar o involucrarse con la población, porque involucrarse con la población afectaba la objetividad del estudio. Y fue Falborda con una corriente también de bastantes investigadores, una corriente que venía de Europa, desde la Escuela de Frankfurt, y que llega de alguna manera a América y que se consolida en el siglo XX. Desde los pensadores del sur comienzan a tejer una cosmovisión sociocrítica de la realidad. Y una de las cosas que rechazaba Falborda como investigador social era el enajenarse de la población. Y las bases entonces de la investigación acción participativa van en contravía de ese positivismo. Ese libro es importante para quienes van a entrar en ese mundo. ¿Por qué se los digo que es importante? Porque me he cansado de ver profesionales en doctorado, están haciendo su doctorado y están exponiendo su investigación, entre comillas, cualitativa, entre comillas, sociocrítica, y lo que uno alcanza a ver es un lenguaje hegemónico, un lenguaje autoritarista, ¿sí? Entonces, uno lo escucha exponiendo, diciendo, mi investigación es sociocrítica, una investigación, acción participativa. Yo tuve la oportunidad de diagnosticar, tuve la oportunidad de recolectar los datos, tuve la oportunidad de diseñar estrategia, yo tuve la oportunidad, yo. Y es un cóctel de egocentrismo, que si bien es cierto, pueden ser muy tolerables y hasta patrocinables en las investigaciones cuantitativas, no lo son en las investigaciones sociocríticas. Porque en la investigación sociocrítica lo primero que tiene que hacer el autor es renunciar a toda posición hegemónica del conocimiento. De tal manera que ellos deben de ser co-investigadores conmigo. Ellos deben participar. Entonces, allí, eso se le ha dicho a la gente, tu discurso no es sociocrítico. Estás asumiendo un discurso completamente desde una arrogancia intelectual, ¿sí? Donde generas un dominio sobre el saber popular y no logra, muchos dirán, profe, pero, y a algunos, de pronto lo que estoy diciendo no tiene sentido porque su formación cognitiva no es de ese paradigma y por eso no es fácil entender ese paradigma, no es fácil entender ese pensamiento sociocrítico. Por eso es importante que ustedes se paren en un enfoque. Por eso es que está el diseño metodológico. Entonces yo puedo decir, vea, esta investigación se va a trabajar desde un enfoque cuantitativo por esto, por esto y por esto. Esta investigación va a ser de tipo experimental, cuasi experimental, por esto y por esto. Voy a tener un alcance correlacional por esto, por esto y por esto. Ya la persona está aterrizado. El tono de la investigación debe ser coherente con esa postura de pensamiento. ¿Sí? Lo mismo pasa, ¿no? Mi invitación es, mi enfoque cualitativo, voy a trabajar una investigación interpretativa, voy a trabajar una investigación fenomenológica por este tipo de razones, quiero tener un alcance de carácter descriptivo por esta razón y por esta razón y por esta razón. Perfecto. Mi investigación va a ser de teoría fundamental, mi investigación es cualitativa desde un enfoque un enfoque cualitativo, un paradigma interpretativo. Mi diseño metodológico es de teoría fundamentada por esta y por esta y por esta razón. Esa claridad uno la festeja cuando está evaluando tesis, cuando la persona está bien ubicada. Pero en estos días me encontré una tesis doctoral donde en el diseño metodológico el investigador decía que iba a desarrollar una investigación de tipo longitudinal y de tipo investigación, acción participativa. Es decir, o sea, no tenía claridad metodológica. No tenía claridad metodológica. ¿Sí? Y eso se veía en gran parte del documento, las confusiones que tenía. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar esto. Entonces, vamos para ir ya trabajando un poquito y aterrizando un poquito esto. Pues aquí veamos. Vamos para ver. Para ver.
Se me perdió. Permíteme para ver. Ok, aquí la matriz de Guba. Entonces, Guba, en 1990, plantea unas preguntas orientadoras que me han servido mucho para parametrizar la inteligencia artificial. Él hace tres preguntas. Ayer le compartí ese primer prompt. Dice, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos como investigador para identificar qué paradigma tengo. ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Dos, ¿cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento general? ¿Sí? ¿Y cuál es el modo en el que se construye y desarrolla el conocimiento del investigador? Estas tres preguntas son importantes. Vamos a verlas desde estos tres enfoques principales, ¿ok? Vamos a verlos. Entonces, veamos. ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como la realidad? En las investigaciones cuantitativas, la realidad es objetiva. Me interesa mostrar la realidad tal cual como es. En las investigaciones interpretativas, la realidad debe ser subjetiva. Es decir, no me interesa ver la realidad tal cual como es, sino que me interesa ver la realidad como la perciben las poblaciones que están viviendo esa realidad. ¿Ya? Por ejemplo, y son las dicotomías que están presentes en gran parte de América Latina. ¿Sí? Miren, si nos vamos por una caracterización estadística de calidad de vida, nos vamos a encontrar que en América Latina, en consideración a los indicadores socioeconómicos, deberíamos ser los países con más suicidios y con más insatisfacción y con más deseos de morir, porque nuestros indicadores socioeconómicos en América Latina en comparación a países como, por ejemplo, Corea del Sur, como Japón, como China, estamos muy inferior a ellos en estos indicadores socioeconómicos. ¿Sí? No obstante, cuando sacan las encuestas o cuando sacan las encuestas sobre los países más felices del mundo, sobre los países con mejor percepciones, curiosamente, y muy en contraposición a las caracterizaciones estadísticas socioeconómicas o de calidad de vida, nos encontramos que las percepciones de los latinoamericanos no son coherentes. El latinoamericano tiende eh, a percibir su realidad de una manera muy diferente. Por el contrario, nos encontramos con países con indicadores socioeconómicos muy positivos, como Corea del Sur, pero sus estadísticas de suicidio y de percepciones de vida están por el suelo, ¿sí? En algunos casos. Entonces, eh, por eso vemos, a veces la realidad es una y la subjetividad con la que se percibe esa realidad es otra, ¿ya? Entonces acá las investigaciones interpretativas pues también buscan en cierta medida comprender esa realidad subjetiva. Las investigaciones sociocríticas ya son una realidad más intersubjetiva, no solamente de qué pienso yo, sino de cómo pienso con el otro igual a mí. ¿Sí? Eh, en lo cuantitativo, la realidad tiene que ser medible y cualificable y cuantificable. Una de las cosas que tengo que entender, que lo que voy a observar debe ser medible y cuantificable. El conocimiento es acumulativo y basado en datos empíricos. En las investigaciones interpretativas, el conocimiento se construye a partir de las percepciones y experiencias de los individuos. El conocimiento es contextual, depende del contexto. Saco del contexto, es decir, mi tesis fue cualitativa. Yo hice una investigación sobre currículos del hogar. Y si bien es cierto, mis teorías podrían eh, ser una base de reflexión y de análisis para investigaciones empíricos, debo reconocer que los resultados de mi investigación están sujetos al contexto socioeconómico, cultural, histórico de donde yo desarrollé la investigación. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es contextual.
y se entiende a través de la interpretación de los significados de los individuos. ¿Ya? ¿Sí? En las investigaciones sociocríticas, el conocimiento se construye socialmente, intersubjetivamente. Está muy influenciado por la dinámica del poder, por los estados de conciencia, por las estructuras sociales. El conocimiento es crítico, ¿sí? Y busca transformar las estructuras. Busca movilizar los estados de conciencia. ¿Cómo se concibe la naturaleza de la relación entre el investigador y el conocimiento? Mire, en las investigaciones cuantitativas el investigador es un observador externo. No se involucra con la muestra porque la puede contaminar, la puede afectar. El investigador debe ser 100% objetivo. Hay una separación clara entre el investigador y el objeto de estudio. En las investigaciones interpretativas, el investigador interactúa con los sujetos. En una investigación cualitativa yo puedo interactuar con los sujetos, ¿sí? De estudio y co-construye el conocimiento junto con ellos. La relación es más cercana e interpretativa. Por ejemplo, una investigación etnográfica. Una etnografía requiere que el investigador experimente una inserción social. Yo no puedo hacer un estudio etnográfico simplemente desde mi oficina. No, por ejemplo, yo para hacer una investigación etnográfica tengo que meterme 1 año, 2 años, vivir, convivir, comer como la gente come. Por ejemplo, si la gente no se baña, pues yo me tengo que bañar, ¿verdad? Tengo que vivir la experiencia para poder hacer un estudio etnográfico. ¿Por qué? Porque yo requiero no solamente recolectar datos de los participantes, sino que de alguna manera para yo enriquecer esos datos, yo tengo que ser parte de esa experiencia, una inmersión social. Entonces los estudios etnográficos, etnoeducativos, etno, todo lo que tenga que ver con la necesidad de comprender una cultura desde sus raíces, requieren la inserción social del investigador. No puedo estar enajenado, no puedo llegar simplemente con una encuesta a un cabildo indígena para recolectar un dato cuantitativo y desde allí crear, interpretar y comprender la cultura, ¿no? Para yo poder entender, tengo que vivirla, sentirla como investigador, ¿sí? En lo sociocrítico, el investigador se involucra activamente. Hay un, hay una frase de Paulo Freire que dice, eso está en el libro La pedagogía del oprimido de 1979 o de 1970, porque hay varias versiones de ese libro. Y en la portada del libro está la siguiente frase. Dice, a los desarrapados del mundo y a quienes, identificándose con ellos lucha y con ellos sufre. O con ellos lucha, con ellos sufre y con ellos lucha, más o menos. A los desarrapados del mundo y a quienes, identificándose con ellos lucha y con ellos sufre, más o menos así. Eso responde a un pensamiento sociocrítico, ¿sí? Entonces la persona se convierte en un investigador social. Voy a ponerle un pequeño ejemplo para que vean. Regálenme aquí un segundito. Pero vamos a hacer lo siguiente. Hoy veníamos de mucha práctica, así que le pido que me perdone. Oye, ya la clase de hoy, pero ya vamos a ir como aterrizando un poquito. Quiero preguntarle si hasta el momento se ha entendido lo que he explicado, ¿cierto? Si tienen alguna duda. Estamos poniendo como unas bases muy generales de las posturas de pensamiento principales de la investigación, ¿cierto? Y esas posturas tienen que tenerlas ustedes, pero bien claras, bien claras. ¿Ya? ¿Ok? Vale. He mencionado varios libros, mencioné cómo investigar la realidad para transformarla desde la práctica, pero es que todos los libros que yo he mencionado, todos están en el material de apoyo, toditos. Por ejemplo, si yo me voy, aquí está el material de apoyo. Si yo me voy a investigaciones sociocríticas y me voy aquí a donde dice literatura de apoyo, van a encontrar, mira, cómo investigar la realidad y transformarla de la praxis de maestro Falbord. Ahí la tienen.
Un libro maravilloso. Para mí, obliga. Lo puse de primero, porque esta gente debe leerse ese libro. O sea, si usted va a hacer una investigación sociocrítica, tiene que leer ese libro. Si usted va a hacer una investigación acción, una investigación acción educativa, una investigación acción social, una investigación acción comunitaria, lo que ustedes quieran, necesitan leer. ¿Por qué tienen que leerse ese libro? Porque ese libro comienza y parte desde responder, desde comprender el positivismo para poder llegar, es decir, arranca de un análisis y una crítica al positivismo, ¿sí? Y cómo se comprende la realidad de un conocimiento más práctico, más social, dándole valor al saber popular. Y este libro, por ende, se hace indispensable para todo investigador cualitativo sociocrítico. Me parece que es importante. Dice, ¿vale? ¿Qué referencia tiene sobre el enfoque fenomenológico e interpretativo? Bien, pues acá, fenomenológico, acá vamos a encontrar, miren por acá, investigación hermenéutica, veamos, literatura de apoyo. Bien, de acá de Miguel Martínez Migueles tengo un libro que se llama Investigación Cualitativa Etnográfica. Eh, de investigaciones fenomenológicas, tengo este libro que se los puse allí, ¿sí? Investigaciones fenomenológicas, este es de Luis Sabana, pero yo creo que Luis Sabana, este es no, este es como una compilación, pero todo se aborda desde la fenomenología. Este librito la interdisciplinaridad dentro de la fenomenología, ideas para una sociología fenomenológica, todo esto está en el material de apoyo. Este librito se lo puse precisamente para quienes vayan a entrar en el mundo. ¿Y por qué les pongo literatura? Porque cuando vayan a utilizar la inteligencia artificial, suministrenle estos libros a la inteligencia artificial. ¿Ya? Gisela hace una observación, dice que el método etnográfico no requiere bajo ningún concepto irse a convivir 2 años. Perdóname, Giselle, si de pronto no quiero asumirlo como un sesgo de que tengo que irme 1 año, 2 años, pero sí requiere una inserción social. Es decir, quieras llamar de que te vayas a vivir, no te vayas a vivir 1 mes, 2 meses o 3 meses, sí requiere una fase de inserción social, o al menos lo propuesto por Martínez Migueles, ¿cierto? Entonces, te pido que me excuses si quizás eh, eh, haberlo mencionado desde un radicalismo de que me tengo que meter, pero la mayoría de los etnográficos que yo conozco y con los que he tenido la oportunidad de trabajar son personas que experimentan inserción social en el marco de sus investigaciones. ¿Ya? Vamos por ahí. Bien, vamos a ver. Néstor, en Venezuela veo que utilizan mucho ese método de investigación, acción participativa transformadora. Lo que te voy a decir, te lo voy a decir desde mi perspectiva y desde las bases de la investigación, acción participativa. Me he encontrado, porque he revisado varias tesis en Venezuela y se presentan como investigación, acción participativa transformadora. Lo que te lo voy a decir, te lo voy a decir desde mi perspectiva como, no voy a decir ni como metodólogo, voy a decirle como profesor de metodología de la investigación. ¿Ya? Para mí es una redundancia decir investigación, acción participativa transformadora. ¿Por qué para mí es redundancia decir investigación, acción participativa transformadora? Porque es que sin la transformación social no hay IAP. Es decir, la IAP en su ADN es de transformación, de emancipación, de liberación, de movilidad de los estados de conciencia, de la reestructuración de las dinámicas sociales.
¿cierto? Entonces no me parece que hablemos, es decir, me parece una redundancia. Yo lo vi y pues automáticamente, como sé que muchos profesores y varios autores en Venezuela hablan de la investigación, acción, participación transformadora, pero todavía no he logrado encontrar un autor que me plantee qué diferencia hay entre la IAP, ¿sí?, y la IAPT, en términos de que la IAP trabaja la transformación como eje intencional del método. Entonces, por esa parte, en alusión a la T, todavía tengo ese pensamiento. Dice, la etnografía pertenece a la IAP, no necesariamente, es decir, son métodos que ambos, al ser cualitativos, podrían dialogar en muchos aspectos, ¿sí? Pero son métodos que tienen sus características diferentes. Eh, dice, ¿alguna idea de las instrucciones de IAP en metodología? Voy aquí a cerrar porque si no nos llenamos de preguntas. Dice, dice XLEG. Profe, ¿alguna idea de instrucciones de IAP en metodología integradora tras compleja? Pues bien, ya ahí te está saliendo del enfoque cuantitativo y te está saliendo del enfoque cualitativo. Ya cuando me estás hablando de transmetodología, de transcomplejidad, de transdisciplinaridad, te estás yendo a un paradigma emergente, te estás yendo a una cosmovisión de la complejidad que, vamos para ver si aquí se los comparto. Tendría, ¿qué autores deberías de leer si te vas a meter por ese camino de la transcomplejidad y de los transmétodos? Te sugiero, pues, puedes comenzar de manera inicial, sin pretender decir que trabaja ese método. Con Jacqueline Hurtado trabaja ciertas perspectivas que salen un poquito de lo tradicional y comienzan a entrar a una dinámica más dialéctica, puede ser una, pero no trabaja de manera directa la transmetodología ni la transcomplejidad. Pero veamos, autores que te recomiendo, si te quieres ir por esa línea, a Juan Miguel González Velasco. Tiene una literatura muy amplia, pero muy amplia en términos de transcomplejidad, ¿sí? Mira que hay transdisciplinaridad, concepto de diseño, trabaja mucho el pensamiento complejo, todo este señor transdisciplinaridad, complejidad, miren, investigación científica, por ejemplo, este documento, investigación científica bajo el enfoque de la complejidad y la transdisciplinaridad, eh, puede ser un documento que te puede orientar un poco para entrar en ese mundo porque ya no estás asumiendo una visión tradicionalista, sino una visión ya más emergente. Eso sí, ten mucho cuidado. ¿En qué sentido? En que tienes que tener una fundamentación sólida en el método científico. Ok, por ejemplo, tienes que leer a Humberto Maturana, comprender un poco sobre la teoría general de sistemas, para más o menos comenzar a entrar en ese mundo de la transcomplejidad. Irte entonces a autores como Edgar Morin, obviamente, desde los principios de la complejidad, desde el método, el método de Edgar Morin, método 1, método 2 de Edgar Morin, para entrar un poquito a comprender las conmovisiones de la investigación desde una dinámica transcompleja. ¿Sí? Es decir, ahí la investigación tiene ciertas características. Eh, ciertas características. No sé si te sirve de algo. Vamos por aquí. Se lo vamos a montar enseguida en el material de apoyo. Sí, aquí tengo. Se lo vamos a montar aquí enseguida en el material de apoyo. Tengo un artículo que me publicaron. Parece que lo tengo. Vamos para ver. Creo que aquí lo tengo. Aquí sí, aquí la tengo. En este artículo eh, es, lo voy a decir de la manera
más honesta posible. No profundizo, ni mucho menos sobre el tema de la transcomplejidad, pero es un artículo que a la gente le gustó mucho y creo que por eso lo publicaron, ¿sí? Donde hablamos de esto. Veamos para ver. Veamos a ver, aquí se lo voy a pasar. En este hablo sobre investigaciones con enfoque en pensamiento complejo, ¿sí? Donde a partir de un evento que hicimos en el año 2019, donde invitamos a muchos expertos en pensamiento complejo y en complejidad como un método, ahí estuvo, en este evento estuvo Juan Miguel González Velasco. Este señor estuvo en ese evento, fue uno de nuestros conferencistas principales. Entonces, a partir de los foros y de los debates que se desarrollaron en el evento, comenzamos a plantear los desafíos que hay que tener en cuenta antes de meterse en ese método, ¿sí? ¿Qué elementos debo tener como en consideración para no fracasar en el método? Porque tiene sus exigencias, tiene sus demandas, tiene sus temas que requiere obviamente tener mucho cuidado. Entonces, ese artículo se lo voy a compartir ya para que de pronto ustedes lo puedan tener. Aquí se los voy a montar en el material de apoyo. No se lo mando por aquí por Zoom porque entenderán que pues no puedo literalmente. Vamos a compartírselo. No, pues aquí tengo material de apoyo. ¿Dónde lo puedo? Voy a ponérselo aquí en toda la raíz del documento. Ahí les mando ese, ese artículo, ¿sí? Para que lo tengan. Y cuando ya se quieran meter de lleno a las investigaciones complejas como desde la ciencia, obligatoriamente tienen que leer a Carlos Delgado. Pues Carlos Delgado es buenísimo en complejidad. Carlos Delgado es muy bueno en términos de complejidad. Le ponen Carlos Delgado, cubano, ¿sí? Eh, Carlos Delgado, complejidad de pensamiento. Carlos Delgado tiene hasta su propia página web, aquí su propio blog, donde él tiene libros de, de complejidad. Aquí sí les mando el blog por aquí para que ustedes lo puedan ver. Pero hay un autor colombiano que sí ya es más puro en este aspecto, que es Carlos Maldonado. Maldonado, donde trabaja la complejidad como ciencia, algo así, complejidad de las ciencias. Aquí lo tiene. Este libro, eh, comencé a leérmelo, leí como un 30% del libro cuando estaba haciendo el doctorado, porque siempre es extenso y este es como una especie de resumen del libro. Pero este libro sí se vuelve importantísimo para poder abordar lo que me están comentando. ¿Dice? Vamos allá allí, dice, el método etnográfico no es lo mismo que una dirección antropológica de inserción en una comunidad. Vale. Giselle, voy a intentar, porque no es mi, mi experticia, pero me regala literatura, porfa, en la que me puedas colaborar con esta distinción y del mismo modo yo también intentaré buscar literatura, ¿sí? Para precisamente poder reforzar ese tipo de cosas y definitivamente si no es indispensable la inserción social en la etnografía, pues tocará pues, obviamente asumir esta percepción en lo metodológico. Pero bien, vamos a ver. Veamos. Entonces vamos ya a ir avanzando para no entrar en este bucle, pero me parece importante, así que muchas gracias por sus comentarios. Entonces, esta matriz de Guba fue la que nosotros abordamos el día de ayer, ¿sí? Vamos para ver. En el día de ayer hacíamos este PRON inicial. Yo se lo compartí ayer, ¿se acuerdan? Entonces decíamos lo siguiente. ¿Por qué hacemos esto? Y ahora se lo voy a explicar. PRON inicial. Le decía que el PRON inicial tiene que tener perspectiva, esto lo vimos ayer, que incluye epistemología, metodología y teoría. A esto le conocemos triada investigativa.
Una investigación tiene que tener claridad epistemológica, metodológica y teórica. Y estas tienen que coincidir entre ellas. Permítanme y hago también una aclaración. Y quiero mostrárselo a partir de una tesis, no sé si la tengo aquí, de la doctora Isabel Sierra. No me parece que la tengo, investigaciones empírico-analíticas, eh, pero no veo aquí hay una tesis, me parece que la tengo acá, ojalá que la tenga. Como parece que tengo Sierra, Isabel Sierra. Ay, ojalá que sea esta. Sí, creo que sí es esta. Esta tesis, con esta tesis voy a explicarle también algo que espero que eh, la tengan de pronto presente y se las voy a compartir ahí en investigaciones empíricos. La gente me pregunta siempre por las investigaciones mixtas, ¿cierto? Profesor, entonces, si me dice que estas investigaciones no se pueden complementar, entonces, ¿dónde entran los enfoques mixtos? ¿Dónde entran las investigaciones mixtas? ¿Vale? Y quiero, quiero seguir con la narrativa con la que he estado platicando en el día de hoy. Yo quiero que entiendan esto, ¿sí? Eh, porque lo que van a vivir en todo este diplomado van a ser ciertos diálogos de saberes. Por ejemplo, yo no voy a negar lo que la compañera me acaba de decir. Por el contrario, lo que me hace es motivarme a poder indagar, porque no estamos en un escenario ni de pregrado, estamos en un escenario donde entre las 183 personas que están conectadas, hay muchos investigadores, hay muchos eh, eh, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, eh, hay gente con mucha experiencia, hay gente que son literalmente especialistas, magíster, doctor en metodología de investigación, y obviamente van a haber de pronto situaciones en las que de pronto no podamos estar de acuerdo, y son esos estados de acuerdo los que nos permiten de pronto tanto crecer como avanzar. Lo que voy a plantear es algo que creo que es muy sano que también lo tengamos en cuenta y tiene que ver con las investigaciones mixtas. Para esto, quiero contarles una parábola o un ejemplo o una narrativa para explicarles el cuidado que deben tener al mezclar de manera arbitraria métodos. No digo que las investigaciones mixtas no existan, no, claro que sí se pueden desarrollar. De hecho, esta investigación que ustedes están viendo, que se las voy a compartir, de Isabel Sierra, es una, es una, es una investigación que podríamos decir que es mixta, pero permítanme y les planteo lo siguiente. En una ocasión, habían dos conocidos, amigos, podríamos decir. Uno era un bacteriólogo, ¿sí? Y el otro era un pintor. Eran amigos. Se conocían desde pequeños y tienen su amistad. Resulta que un día el pintor decide visitar a su amigo el bacteriólogo en su trabajo, por lo cual, eh, con su bata de pintor, decidió, iba a comprar algo, vio que estaba cerca del laboratorio y voy a llegar a saludar. Toca la oficina del bacteriólogo eh, y le dice al bacteriólogo que tiene un laboratorio donde estaban haciendo unos estudios bastante específicos, y sale el pintor y le dice, mira, ¿será que me permites entrar a saludarte? Y con todo el amor del mundo, el bacteriólogo le dice, amigo, perdóname, pero no puedes entrar. Ajá, pero ¿y por qué no puedo entrar? Dice, no, lo que pasa es que si te das cuenta, este laboratorio todo está esterilizado porque estamos trabajando con unas muestras, por lo cual intentamos en lo posible de que nada contamine nuestras muestras. Y todo tú, las pinturas con las que vienes, de pronto
vienes completamente contaminado. Para poder entrar tendrías que uno, esterilizarte, ponerte obviamente la bata que utilizamos acá en el laboratorio, cumplir con ciertos requerimientos para que tu presencia aquí no nos contamine y no nos dañe las muestras de estudio que estamos teniendo. Así que no podrías entrar a no ser que pases por un proceso de esterilización, porque todo tú podrías contaminar lo que estamos haciendo acá. El artista obviamente entendió la posición de su amigo y pues bien, entendió que quizás no era el momento y que más adelante podían hablar. Pero pasó también lo contrario. Ahora fue el bacteriólogo que, queriendo eh, resarcir un poco la situación, dijo, voy a llegar a saludar a mi amigo que el otro día no pudimos conversar. Ahora es el bacteriólogo que llega al taller de pintura, al taller donde trabaja el pintor, y viene el bacteriólogo y le dice, toca la puerta, amigo, ¿cómo estás? ¿Puedo entrar? Y el pintor dijo, claro, cómo no, siéntate, bienvenido seas, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Siéntate allá al lado, no te molesta que siga trabajando con mi pintura, no, no te preocupes, vale, siéntate y podemos seguir conversando. Ok. El bacteriólogo llega, se sienta y comienzan a conversar. Mientras que están conversando, el bacteriólogo comienza a intentar adivinar lo que está haciendo el pintor y alcanza a ver ciertos elementos que le hacen pensar al bacteriólogo que su amigo está pintando un parque que ellos frecuentan, frecuentan, eh, y dice, oye, ese no es el parque que queda en tal parte. Sí, claro, qué bueno que te diste cuenta. Ah, sí, me di cuenta, simplemente fue por la banca, por un árbol o dos árboles y ciertos elementos que ha puesto en la pintura. Ah, qué bueno. Pero ahí comienza el bacteriólogo y dice, pero amigo, qué pena, yo no soy pintor, pero una de las cosas que nosotros nos gusta ese parque, porque ese parque es vivo, el árbol es frondoso, siempre está lleno de gente, el atardecer ahí es completamente hermoso. Y tú eres el pintor, no yo, pero permítame decirme que, que ese cuadro no refleja la realidad del parque. Mira, lo estás haciendo con colores muy rojos, muy muertos, muy grises, muy tenue. En vez de estar lleno, solamente hay un solo sujeto en una banca. El árbol frondoso está casi roto, quebrado, está destruido por completo. Definitivamente, a pesar de ciertos elementos, creo que estás haciendo un mal trabajo al intentar dibujar el parque que conocemos. Y allí es donde el pintor le dice, amigo, qué pena, si vas a estar aquí, no puedes influenciar desde tu cosmovisión de la realidad a lo que yo estoy dibujando, porque yo no quiero dibujar lo que todo el mundo ve, yo no quiero dibujar la realidad tal cual como es. Si yo quisiera dibujar la realidad tal cual como es, le tomo una fotografía. Y en la fotografía planteo pixel a pixel la realidad y para qué dibujarla. Sí, sí, pixel a pixel la tengo. A mí no me interesa mostrar el parque como todo el mundo lo ve. Te voy a contar qué estoy haciendo, que no debería contarte, pero te voy a contar. Siempre que voy al parque, los viernes me doy cuenta que a las 4 de la tarde, de manera sagrada, llega un señor, se sienta frente al árbol y dura casi entre 1 hora y media y 2 horas en el parque. De vez en cuando se para, se mueve de un lugar a otro, se vuelve y se sienta. En algunas ocasiones lo he visto llorar, en otras ocasiones lo veo muy serio, muy pocas veces interactúa con la cantidad de gente que está en el parque. Un día, movido por la curiosidad, me senté a su lado y le pregunté, le dije que me había dado cuenta que siempre venía los viernes y que de alguna forma veía su actitud con bastante curiosidad. Y el señor pues comienza y se abre conmigo y comienza a contarme. Me contó que él siempre frecuentaba este parque los viernes a las 4 de la tarde con su único hijo, hijo que perdió por una penosa enfermedad y que daba su trabajo, el único tiempo que él tenía para dedicarle a los viernes en la tarde, y pues bien, viene acá, pero ya vive el parque de una manera diferente.
mientras que muchos lo ven lleno de vida, él lo que ve es un parque que le duele, es un parque que le recuerda que en algún momento hubo un momento bonito, pero que ahora lastimosamente no lo está. Y comienza a contarle todo lo que le contó el individuo. Entonces le dice, a mí no me interesa mostrar la realidad como todo el mundo la ve, a mí me interesa dibujar. Este dibujo quiero hacerlo para mostrar todas las emociones que surgieron de esa conversación. Quiero mostrar la realidad como ese individuo la está viviendo. Quiero dibujar el parque que ve el individuo. Quiero mostrar el parque que ve ese sujeto. Y eso pues obviamente me ha llevado a este nivel. Las investigaciones mixtas, claro que se pueden desarrollar, pero no se pueden mezclar. Los métodos no se pueden mezclar. Mezclar los métodos puede hacer que acciones cualitativas contaminen las muestras cuantitativas. Y esto es algo que vemos con más frecuencia de lo que se imaginan. En una ocasión tenía a una investigadora, era una estudiante de pregrado de psicología, estaba haciendo una investigación sobre el síndrome de Burnout eh, como factor determinante en madres cabezas de hogar de unos contextos vulnerables. Ella estaba como en octavo semestre, esa era su tesis para graduarse de pregrado, pero también tiene que hacer las prácticas profesionales en una fundación que trabajaba con madres cabezas de hogar de contextos vulnerables. Entonces, por esa razón había escogido la temática. Ella decía que obviamente, por las conversaciones que tenía con frecuencia con las madres, denotaba un alto nivel de agotamiento físico y emocional que podrían estar relacionadas con una categoría que se llamaba síndrome de Burnout, con una variable que era el síndrome de Burnout. Entonces íbamos a aplicar un test de Marshall para poder determinar el síndrome de Burnout y, y se había cuadrado, por ejemplo, como para el 5 de mayo, ejecutar el test de Marshall para determinar o tener como un pretest asociado a la presencia o la posibilidad de presencia del, del burnout en la población participante. No obstante, cuando se aplicó el instrumento y se analizaron los datos, era como si las mujeres participantes de la investigación no tuvieran para nada ni agotamiento físico ni emocional. Es decir, las respuestas de las personas fueron respuestas completamente positivas, asertivas. Y entonces ella, muy confundida, me decía, profesor, créame, yo estoy en esa fundación y sé que esas mujeres tienen agotamiento físico y emocional. No sé por qué no se alcanza a ver en ese test eh, lo que, lo que yo observo en la práctica. Resulta que yo le decía, pero algo debió haber pasado. ¿Estás segura que no ha habido ninguna actividad que tú hayas hecho que de pronto haya influenciado en los datos? Entonces ella me dice, ¿habrá sido el taller de programación neurolingüística que hicimos? Yo, ¿cuál taller? Profe, pero eso no tiene nada que ver con mi investigación. Sí, pero ¿cuál taller? No, es que en las prácticas profesionales nos pidieron que hiciéramos unas conferencias y unos talleres sobre programación neurolingüística, donde habláramos sobre el lenguaje, sobre el pensamiento positivo, sobre cómo nos referimos a la realidad. Entonces, ella hizo una acción cualitativa, una intervención cualitativa, una formación cualitativa antes del pretest, ¿sí? Entonces, podríamos asumir que esa acción cualitativa se convirtió en una variable extraña que en este momento contaminó la muestra, porque no sabemos si en verdad hay ausencia de agotamiento físico y emocional o en su defecto la respuesta dada por las participantes tenían relación directa con el taller y la conferencia sobre programación neurolingüística. Entonces, esto es lo mismo, es lo que decía el bacteriólogo. No puedes entrar, porque si entras a mi laboratorio puedes contaminarme, puedes contaminar la muestra. Lo que tú traes puede hacer que la muestra se contamine. Eso fue lo que le sucedió a esta persona. Contaminó su muestra. Vuelvo y repito, no es que no se puedan desarrollar. Se pueden desarrollar las investigaciones mixtas, pero respetando, separando. Es decir, no se pueden mezclar, se pueden complementar, que es diferente. Entonces,
las investigaciones mixtas, ya sea quanti-quali o ya sea quali-quanti, necesitan desarrollarse desde dos fases. Por ejemplo, yo hago una investigación cuya primera fase es completamente quanti, ¿sí? Y va a haber una fase en la que va a ser quali, ¿sí? Y viceversa. Entonces, cuando nosotros vemos una investigación mixta, pues la recomendación que siempre doy, vamos a ver si aquí tengo la tesis de Isabel Sierra. Vamos a ver si aquí alcanzo a ver el diseño metodológico. Vamos a ver el diseño metodológico, tercera parte, 152. Para ver aquí, 152. Por ejemplo, en esta investigación alcanzamos a ver esa separación que me parece muy sana. Por ejemplo, miren, dice, tercera parte, estudio empírico, pregunta de investigación. Plantea las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál es la influencia del ambiente tecnológico duales? ¿Existe diferencia significativa entre los resultados de las pruebas de valoración? ¿Qué percepciones? Miren, establece dos preguntas cuantitativas y plantea una pregunta cualitativa. Miren que no hace una mezcla. Esta es una investigadora que yo respeto muchísimo, la doctora Isabel Sierra Pineda. Es una persona que definitivamente reconozco y esta fue una de sus tesis doctorales porque ha hecho varios doctorados. Y en esta tesis podemos apreciar esa característica. Objetivos generales. Usted plantea tres objetivos generales, dos objetivos generales, definir las características y forma de aplicación de la estrategia y determinar la influencia. Esto es completamente cuantitativo, ¿sí? Y en los objetivos específicos, ¿sí? Plantea los objetivos específicos cuantitativos. Entonces, veamos a ver. Cuando asume la metodología, dice, ¿sí? Dice, a partir de las tres interrogantes planteadas del sistema de objetivos se decidió para el desarrollo de estudios la realización de un trabajo de investigación desde dos perspectivas. Aquí es donde yo siempre le sugiero a la gente. Es decir, si van a hacer investigaciones mixtas, deben entender que hay dos perspectivas. No es una perspectiva mixta, no. No es que yo voy a tener una sola, mi perspectiva es mixta, no. Te va a tener dos perspectivas, ¿sí? Dos perspectivas que se van a complementar, pero que no se pueden mezclar de manera arbitraria porque puede terminar afectando. O las acciones cualitativas pueden terminar contaminando las muestras cuanti o la superposición cuantitativa puede delegitimar las interpretaciones cualitativas. Entonces, una de las cosas que debemos hacer, que era lo que hacía el bacteriólogo, cuando intentó corregir, mira, pero ¿qué así no es la realidad? Pues no, pero qué pena, que yo no me interesa mostrar la realidad tal como es, como tú la quieres ver. Para eso le tomo una fotografía. Para mí, me interesa desde los valores sensoriales, estéticos, poder extraer cómo el sujeto está percibiendo esa realidad. Entonces dice, aquí viene, entonces se manejan dos perspectivas. Una, para resolver lo planteado por el primer y segundo interrogante de estudio, se estimó la necesidad de un estudio de tipo cuantitativo. Y para el tercer interrogante, para resolver lo planteado por el tercer interrogante, se definió un proceso complementario, con una aproximación basada en el análisis de discurso de los estudiantes. Es una gran recomendación porque muchas personas que hacen investigaciones mixtas terminan haciendo mezclas que terminan afectando, ¿sí? O la validez de los datos cuantitativos o en su defecto las interpretaciones cuales. Entonces, lo más sano para mí, y estoy completamente de acuerdo con Sierra Pineda, es manejar dos perspectivas. Una perspectiva cuantitativa que respete las fundamentaciones epistemológicas y los diseños metodológicos. En el caso de ella, fue una investigación cuasi experimental de tipo correlacional. Entonces aquí planteó esto, perspectiva cuantitativa, presenta las variables de estudio desde lo cuanti, ¿sí? Hace como una especie de estudio y plantea todo como si fuera una investigación meramente cuanti, porque esa fase
Tiene hasta la operacionalización de las variables, ¿sí? El control de las variables, la determinación de las variables, cómo fue la validación de los instrumentos cuantitativos. Todo lo manejó como si fuera una investigación cuantitativa. Vamos para ver si aquí aparece. Sí. Mira, los sistemas de hipótesis de esa fase cuantitativa, ¿ya? Y después de haber abordado todos los cuanti, dice, pues bien, ahora viene una fase complementaria. Cerrado los elementos cuantitativos, se asume una percepción cualitativa, ¿cierto? Entonces, en la percepción cualitativa ya aborda, dice, voy a abordar las percepciones de los estudiantes frente al estudio, cómo se hizo, presenta sus categorías de análisis cualitativas, la descripción de los instrumentos cualitativos y hace todo como se debe hacer en una investigación cual. Y obviamente que esta segunda fase o esta segunda perspectiva investigativa es un poco más ligera, es decir, porque el estudio es de predominancia cuantitativa, pero esta pequeña perspectiva cualitativa, pues, buscó más o menos comprender las interpretaciones de los individuos frente a la investigación anteriormente realizada. Así más o menos, yo sugiero también, al igual que Sierra, que las investigaciones deberían plantearse desde dos perspectivas. Pero muchas veces uno encuentra de que en el diseño metodológico no están así, sino que están presentadas como una sola. No obstante, en el ejercicio investigativo alcanza uno a ver cierta moderación y yo creo que lastimosamente no estoy proyectando. Les pido que me perdonen. Estaba hable y hable y hable y hable y no estaba mostrando la pantalla con la que estaba explicando. Entonces, eso es lo que estaba mostrándoles. Le estaba mostrándoles, lo que no les mostré fue esto. Cómo en la investigación de Sierra se plantean estas dos perspectivas. Esta investigación se las voy a compartir también. Acá en el material de apoyo se las voy a compartir para que ustedes las puedan tener aquí en lo empírico analítico. Vamos aquí a cargárselo para que ustedes la puedan tener. Cierra pila. ¿Okay? Entonces, esto tiene que ver con, con los estudios mixtos. Ya, tengan mucho cuidado. Cuando mucha gente me dice, profesor, yo voy a hacer una investigación mixta porque voy a hacer encuesta cerrada y voy a hacer entrevista. Eso no hace que la investigación sea mixta. ¿Ya? Hay que mirar a ver cuál es la intencionalidad. ¿Sí? Si la intencionalidad es de prevalencia cuantitativa, yo puedo tener el 80% de mis instrumentos cuantitativos y puedo hacer una entrevista y eso no hace que la investigación sea mixta. O sea, no es por un instrumento que la investigación va a ser mixta. ¿Ya? Tiene que haber cierta intencionalidad que reconozca los diferentes enfoques. ¿Vale? Bien, me comentan si la clase de hoy se entendió ya mañana, sí, entonces entramos. ¿Qué va a pasar el resto del diplomado? Porque las clases no van a ser como la de hoy. ¿Qué vamos a hacer en el diplomado? Yo voy a trabajar sobre una matriz integradora del proceso investigativo y sobre esa matriz integradora vamos a ir parametrizando la inteligencia artificial, ¿sí? Desde diferentes métodos y vamos explicando métodos mientras que vamos haciendo con la inteligencia artificial. Todo el diplomado va a hacerse de esa forma, ¿ya? Vale, muchas gracias. Vale, ¿sí? Y recuerden que ustedes no tienen que estar 100% de acuerdo conmigo. Está más que bien si de pronto cierto y excelente que de pronto se puedan generar debates si se requiere generar debate. Todo lo que estoy montando es en la carpeta del material de apoyo, David. Todo lo que estoy montando va para material de apoyo. De hecho, ahí con respecto a las técnicas, tengo un artículo mío ahí en investigaciones cualitativas donde hablo de que el que yo haga un instrumento quanti en mi investigación quali no hace que mi investigación sea mixta. Y ahí está toda la fundamentación de los autores y todo. Vale.
tranquila, Gisela. Pero ánimo. De igual forma, vamos poco a poco, ¿vale? Vale. Bien, yo por ahí vi a Danis conectada. No sé si Dani va a darle una información a ustedes, si de la corporación les van a dar una información. Dice Alex, ¿puedo hacer una investigación de energía alternativa desde un punto cualitativo? Pues claro, pero obviamente que el estudio no va a ser técnico, ¿cierto? Sí, por ejemplo, imaginémonos por un momento que quieras hacer un estudio para analizar las percepciones con respecto al uso de la energía solar en una comunidad, ¿cierto? Y hacer pues un análisis sobre cómo se podría o no implementar ese tipo de proyectos, ¿verdad? Claro que se podría. Lo que pasa es que hay algo, mi estimado David, y es que una de las cosas que tengo contractual es que yo no puedo mandar material de manera directa. Quiero que entiendan, porque pues el evento como tal se sostiene del certificado y del acceso al material. Entonces no me es del todo permitido hacer compartir de manera directa. Así que les pido favor de que me entiendan. Sin embargo, he dicho nombres que ustedes pueden buscar en Google y todo, ¿oye? ¿Sí? Vale. Uy, Adrián, esa pregunta está bastante interesante. Para hacer una investigación sobre fenómenos parapsicológicos, eso se hace con investigaciones cualitativas. Todo depende de cuál es tu intencionalidad y tendríamos que ver desde qué. No soy experto en parapsicología, ni siquiera logro comprender muy bien de qué trata, como para más o menos poderte orientar. Pero, ¿qué podríamos hacer a partir de lo que hemos aprendido? Trata de pronto de hacer esa consulta eh, y de buscar autores que te permiten, estados del arte, puedes crear una matriz, puedes decirle a la inteligencia artificial, actúa como experto en psicología, en fenómenos parapsicológicos, busca en bases de datos reconocidas y creando una matriz de autores que hayan hecho investigaciones en el campo de fenómenos parapsicológicos y hazme una relación de los métodos y los estudios que utilizaron, cuál fue el objeto de las investigaciones y los resultados, para que más o menos tengas como una radiografía de los métodos más o de las tendencias metodológicas en ese campo. Vale, vale. Mi gente bella, terminamos por hoy. Dios me los guarde, me los bendiga. Nos vemos mañana a la